Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿Todo hace bien? ¿Se escucha una bien? semana en Santa Fe empezamos a ver empapelada lo que fue, bueno, un poco el adelanto de que era el lanzamiento de tu libro, La Ujú, República de Santa Fe, Federalismo sin Límites. Yo, ujú. viste que uno siempre, si tiene ganas de escribir un libro o quiere ir por ese lado, siempre uno va buscando ideas. ¿Cómo nace un poco el gen? ¿Cuál es el gen de este libro? ¿Y en qué año nace la idea de este libro? Me parece que ahí está la Mirá, pregunta importante. eh, a ver, viste que no es ni un detalle ni un momento en particular. Yo creo que es Ujú. un proceso, viste, una evolución. Eh, Después de mi primer libro me habían quedado un montón de cosas colgadas, que se llamó Defendamos Santa Fe, y donde de alguna manera ponía el valor de lo que es Santa Fe como provincia, desde el punto de vista productivo, cultural, institucional, y que me parece que era un modelo y es un modelo que hay que defender. Ahí me quedaron muchas cosas en el tintero que tienen que ver con el castigo que sufre Santa Fe por el centralismo porteño. Y te voy a decir que el detonante fue allá por abril del año pasado. Me convocan y me invitan a una charla en el Colegio de Abogados de Rosario. Querían armar un panel conmigo y creo que dos personas más sobre federalismo. Ujú. Debíamos hablar sobre los temas, federalismo fiscal, qué sé yo. Era un título, no estaba muy claro. Ahí me puse a armar la charla y empecé a buscar algunas cosas y después la charla se llevó a cabo el 15 de abril y yo no pude ir porque falleció ese mismo día mi suegra. Entonces no pude participar. A la semana busco lo que había preparado y dije, acá está la base para el próximo libro. Entonces, bueno, ahí me puse a trabajar, convoqué a hay una economista que trabaja conmigo, que es Sí. María Celina Calore, que me dijo, mirá, deberíamos convocar a Federico, que es el que sabe de esto, que lo que vos estás planteando para que hagamos algo serio. Lo convocamos a Federico Facio y con él trabajamos muchísimo, digamos, muchas conversaciones y charlas de lo que por dónde yo iba y Ujú. por los planteos y los interrogantes que yo tenía y que él me ayudó mucho a investigar de una gran cantidad de cosas que aparecen en el libro. Así que fue así y lo terminamos a fin de año, lo corregimos mucho, corregí cosas, bueno, de hecho un capítulo no está porque me pareció que no correspondía, y terminó en lo que hoy es el libro. El libro es un título provocador, Sí. ¿no? La República de Santa Fe es un título provocador, es una crítica al centralismo porteño, digamos, es una necesidad urgente de poner en evidencia un modelo que ha llegado a su extremo, digamos, el extremo de la historia unitaria argentina la expresa Milei, que castiga sistemáticamente a provincias como la nuestra, que es el corazón productivo, Vos sabés ¿no? que Y una manera de cuando expresar. vi el título me recordó mi época de estudiante de periodismo, recién empezaba la democracia, y nunca voy a olvidar Mm, que dentro de la inquietud que tenía, la cuestión del federalismo, unitarios y federales siempre estuvo muy presente. Y se hizo en aquel momento, ni bien estrenada la democracia, eh, en el gobierno de Bernet, se había hecho un foro, un congreso de historia del federalismo, un poco viendo la situación argentina hacia la democracia de vuelta y el federalismo en sí. Y con una mirada desde todos los puntos, de lo económico, y que después terminó en un libro eso, que lo hizo la provincia. Y me vino ese recuerdo, pero dije, bueno, no, acá debemos tener cuestiones que son un poco más interesantes. Y en esta diferencia que vos planteás, ¿en dónde hiciste más foco? el foco está puesto en el tema de los recursos. Bien. Eh, de hecho, el comienzo y la introducción del libro que planteo de por qué le puse este nombre provocador, eh, y lo que pasa, ¿no? En Santa Fe pagamos más caro todos los servicios. ¿Sí? Ujú. O sea, un tipo que toma el colectivo hoy en Santa Fe paga 3 veces más caro que en Capital Federal. Y el tipo dice, ¿por qué yo pago más caro? Bueno, digo, te voy a dar un dato. El año pasado se destinaron 2.290 millones de dólares, más o menos, para compensar el transporte público, para compensar tarifas.
Ahora, el Claro. problema ¿cuál es? El 96% quedó en el área metropolitana de Buenos Aires, para compensar los trenes y los colectivos de ahí. Por eso nosotros pagamos más caro. Ahora, esa plata que se destinó es plata que sale de todo el país y de todos los argentinos. Una parte se saca del impuesto a los combustibles, otra parte se saca del Tesoro Nacional, ¿no? Pero es obsceno lo que estoy planteando. Nunca habíamos llegado a este extremo. Con una cuestión, en el presupuesto 2025 que envió Milei al Congreso y que el mismo oficialismo no quiso tratar, hay puesto como 3.900 millones de dólares de compensaciones al transporte. Obviamente, casi todo que queden ahí, ¿sí? Para los trenes. Entonces, estas cosas son bastante difíciles de explicar de por qué el transporte, el agua, la luz, vos consumís determinada cantidad de luz y lo que consume lo mismo un tipo que vive y un porteño que vive en capital, vos pagás 40% más caro. ¿Y por qué? Por los subsidios cruzados que tiene el Estado con Edenor y Edesur, que son las empresas que brindan el servicio en capital. Y quisieron esos subsidios para que tengan la tarifa planchada. Todo funciona de esta manera. Hay muchos temas de números y fiscales. De hecho, hay también un capítulo que hablo sobre la evolución de cómo el Estado Nacional avasalló la competencia de las provincias. Este libro escrito hace 30, 40 años atrás que vos hablás, seguramente debe haber hablado de cómo se constituyó la nación, porque las provincias eran preexistentes. El Estado Nacional fue cada vez más tomando competencias tributarias de las provincias. Cuando se arranca la Constitución del 53, el Estado Nacional solamente se sostenía con los impuestos de la aduana, también debatidos, ¿no? Vos sabés que en aquel entonces, porque es un poco un ejemplo que te voy a dar, en aquel entonces una de las cuestiones, porque enmarcaba también la historia y demás, pero enmarcaba también la economía ese congreso, fue un congreso en sí, que terminó siendo un libro. Y una de las charlas, uno de los capítulos tenía que ver un poco con algo que dolía mucho en aquel momento, que era el precio del combustible, el precio real del combustible. Entonces, me acuerdo, y hasta el día de hoy lo sigo planteando a veces cuando salen algún tipo de estas charlas, que ya en aquel momento, estamos hablando del inicio de la democracia, se planteaba por qué un litro de combustible, vos que hoy estás en Buenos Aires y viajás a tu Rafaela, misma marca de combustible, misma compañía, el tanque de nafta te sale más barato en Buenos Aires, teniendo la rotación y el volumen que tiene Buenos Aires en combustible, sale más barato, pero bastante más barato proporcionalmente, que en Rafaela o acá en Santa Fe o en La Quiaca. Entonces yo decía, quizás la empresa de bandera tendría que tener una tarifa a nivel país en donde el mayor consumo de Buenos Aires compense aquel que vive en Rafaela o en el norte. Digamos, no es descabellada la idea. Pasa al revés, pasa exactamente al revés. Nosotros, toda la Argentina, compensa los privilegios porteños. Por eso venía bien el ejemplo. Sale muy caro, digamos, ¿no? Pero si vos lo buscás en el combustible, lo buscamos en el agua, ¿sí? En el agua. ¿Y por qué decía en el agua? Bueno, hay una empresa que es como la empresa ASA en Santa Fe, que brinda el servicio de agua y cloaca, que se llama AISA, ¿sí? Agua y Saneamiento Ambiental, que brinda el servicio a Capital Federal y 26 partidos del conurbano. Y esto, escucha bien, porque es una crítica para todos. Del 2008 al 2024 hubo 3.300 millones de dólares para poner subsidios para la tarifa y 8.774 millones para obras. ¿Cuánto dieron a Santa Fe, a ASA, para hacer algo de esto? Nada. Ahora, esta plata es de toda la Argentina. Por eso el centralismo porteño nos sale caro a todos. Ahora, si querés buscar otro ejemplo, ¿sabés cómo es el gasto geográfico en cultura? A tomar otra cosa que no tiene nada que ver. El 85% del gasto en cultura se hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es como no tenemos creadores ni expresiones culturales en la Argentina, ¿viste? Claro. Como si Fito Páez, Nicky Nicole, Ariel Ramírez, Horacio Guaraní, Soledad, Juan José Saer, Birri, no serían de Santa Fe. ¿Viste? Es una cosa increíble que pase estas cosas. Hay un dato novedoso en el libro que no está muy investigado y que nos pusimos a investigarlo porque a mí me generaba mucho malestar porque había estado en ese tema, que es el tema de la justicia federal.
La justicia federal, incluso para analizar otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿sí? El 77% del gasto del Poder Judicial de la Nación, ¿a dónde es? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces voy a decir, ¿por qué cómo? ¿Cómo puede ser? Claro, todo está concentrado ahí. Incluso la sobredimensión de la justicia federal. Claro. Santa Fe tiene 10 juzgados, ¿sí? En Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista. 40 tiene Capital Federal. Yo voy a decir, che, los problemas del narcotráfico, ¿a dónde están? Los problemas de contrabando, ¿dónde los tenemos? ¿Sí? Entonces tiene 40 juzgados, nosotros tenemos 4 tribunales orales, ellos tienen 12. Nosotros tenemos una cámara, ellos tienen 4 con competencias específicas. Es horroroso que se pueda construir un país equilibrado de esta manera. Incluso en Capital se da algo todavía peor, porque conviven 3 niveles de justicia, ¿sí? Que nadie las entiende, digamos, está la justicia local como la provincial nuestra, la justicia federal y está la justicia nacional, que es un ente que quedó ahí colgado, que no se transfirió a Capital Federal. Que lo sostenemos todo el país. Es una cosa increíble lo que está pasando. Roberto, bueno, pero para no quedarme en la protesta, también el capítulo 4 son propuestas. Hay que pasar de la protesta a la propuesta, y eso es lo que hago, digamos, en función de que las provincias argentinas vuelvan a tener autonomía fiscal, vuelvan a tener mayor nivel de preponderancia en la definición tributaria, que haya mayor transparencia y participación del Congreso en la asignación de la inversión pública. Hay una serie de propuestas de modificar impuestos nacionales con asignación específica para que la distribución sea equitativa, equilibrada, ¿no? Lo sumo a Guille Bota, mi compañero aquí en los estudios, que también quería consultarte. Sí, ¿qué tal, Roberto? Bueno, a propósito del libro y las propuestas, mientras hablaba lo iba conectando con lo que pasó ayer en la AmCham, que, bueno, de entre todos los oradores, quizás los más cercanos fue la exposición de Yarlora y Puyaro, pero también lo que dijo el ministro de Economía, lo que dice el presidente Javier Milei. Hay como 2 miradas de país distintas. Una, no sé si acordás con lo que dijeron los gobernadores de la búsqueda de un federalismo en esta discusión tributaria que bien vos nombrabas recién, en contraposición a una visión macroeconómica de que den bien las cuentas y nada más, y después arreglate como vos puedas. En el sentido de la cuestión tributaria en Santa Fe, más allá de la discusión con Nación de los tributos que cobra y no hace nada, ¿hay tributos que se puedan acomodar dentro de la provincia para que también sea equitativo? Ayer Puyaro dijo que al campo no se le cobran ingresos brutos, por ejemplo, y a algunas industrias tampoco, o muy poco. En ese sentido, uno dice, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Tiene alguna lógica distributiva que sea así en la provincia? Es que esta lógica que vos planteás debería estar acompañada con una reforma de los tributos nacionales. Bien. Porque lo que quiere el presidente es desfinanciarlas a las provincias. Yo planteo en mi libro que hay impuestos nacionales que deberían ir a la baja para recomponer un esquema tributario provincial, y que el neto no signifique aumento de impuestos, ¿no? Ahora, el presidente lo que quiere es desfinanciar a las provincias, y ha estrangulado tanto que las provincias han pegado manotazos para sobrevivir. Mira, te voy a dar un dato. En el agregado de toda la administración pública nacional, el 78% de los recursos tributarios los cobra el Estado Nacional. De ahí una parte lo coparticipa. O sea, el avasallamiento que hubo y el avance que hubo del Estado Nacional sobre las competencias provinciales ha sido abismal. Bueno, ¿cómo nació la coparticipación? El Estado Nacional avanzó sobre la provincia a medida que hubo crisis. En 1890 la primera empezó a poner impuestos directo e indirecto, donde eran competencias provinciales. Después, en 1929, con otra crisis, terminamos en la ley de coparticipación del 35. ¿Qué era la ley de coparticipación? El Estado Nacional dijo, yo necesito plata, estos impuestos son tuyos, los voy a cobrar yo, me voy a quedar con una parte y lo otro te lo voy a dar, pero lo voy a cobrar yo. Bueno, y así fue avanzando, con lo cual, digamos, el otro día me decía un productor lácteo que vende en Corrientes y Misiones, me dice, es imposible porque Misiones me cobra, es como una aduana, ¿viste? Me cobra un ingreso bruto para vender mi producto allá, fenomenal.
Y lo hace no porque sean jodidos, es porque están estrangulados. ¿Sí? Y este estrangulamiento es lo que hay que desatar. ¿Sí? Y lo ha provocado el centralismo porteño, no otro. Cuando Milei habla del equilibrio fiscal, que yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, ahora no discutimos estas cosas. ¿Por qué en el presupuesto seguimos poniendo beneficios fiscales a Tierra del Fuego? Porque lo que hizo de bajar los aranceles a la importación de celulares no es sacarle los beneficios fiscales. Nada que ver, los beneficios fiscales siguen. ¿O por qué no pagan IVA los directores de sociedades? Digo, estoy planteando cosas posibles, no quiero meterme con ganancia de los magistrados judiciales porque eso es inconstitucional, pero también habría que reverlo. Digo, yo creo fervientemente que tenemos que tener equilibrio fiscal, pero no a costa de las provincias argentinas y de la riqueza de las provincias argentinas. Porque, a ver, bueno, digámoslo claramente, vamos a seguir cobrando retenciones para determinados privilegios porteños y sectores de la economía argentina, pero digámoslo claramente. Roberto, y pensar hacia adelante, bueno, el federalismo y la autonomía provincial, ¿de qué forma o cómo ves vos se puede ir ganando esta pulseada? Porque así como está este libro en Santa Fe, seguramente este libro, más allá de algunas diferencias, sirve para Córdoba, para Entre Ríos, para Mendoza, porque las situaciones son similares. Y en este sentido, tanto vos has sido senador, hoy sos diputado nacional, digamos, ¿qué herramientas se pueden empezar a dar o qué batallas en leyes se pueden empezar a generar? Mira, esta discusión que estamos hablando y que tiene que ver con, de alguna manera, en el fondo lo que estamos diciendo, lo que queremos es otro Estado para otra nación. O sea, yo lo que veo que hay una destrucción del Estado Nacional y una desintegración de la nación con todo lo que está pasando y las medidas que se están tomando. Con lo cual creo que en el fondo lo que estamos queriendo es que tiene que haber otro Estado para otra nación, para otro proyecto de desarrollo de nación. Esto creo que trasciende las fronteras partidarias y esto se va a dar en discusiones que van a tener los gobernadores que vos nombraste, que vienen de distintos espacios políticos y con legisladores que representen a su pueblo y provincia como yo, que estén predispuestos a que Buenos Aires no siga diciendo lo que tenemos que hacer. Yo creo que la política argentina tiene este problema, ¿sí? De todos los partidos, ¿sí? Siempre están pendientes de que Buenos Aires defina lo que hay que hacer. Y ahí estamos cagados. Dijiste que no son solo críticas, pero también hay propuestas. Y sí. Ahí sí te voy a pedir espoliar un poco el libro. ¿Cuál de las propuestas que vos tenés ahí decís, esta es viable y con poco se puede hacer mucho? Yo creo que lo que propongo son todas viables, digamos. Si esta es viable, digo, viable a corto plazo o que no generaría mayor problemática. No es que genere mayor problemática, lo que hay que generar los acuerdos políticos posibles para llevarlos adelante. Digo, si propongo medidas que tengan que ver con reformular el impuesto a los combustibles para que tenga una distribución para el transporte o para vivienda o para obras de infraestructura, tiene que ser parte de un acuerdo político que tenga consenso mayoritario en el Congreso para que se pueda votar. ¿Es viable? Sí, después no sé si lo quieren hacer. Porque te vuelvo a decir, después el presidente disciplina a mucha gente, y mucha gente que antes estaba en la oposición, que planteaba cosas, ahora está inmovilizada en función de lo que diga Buenos Aires. Te voy a poner otro ejemplo, porque vamos a tener un debate la semana que viene en el Congreso de Maizar. El tema biocombustible. Hay que discutir una nueva ley, un marco legal. A mí me criticaron por la ley que habíamos votado en el 21, yo hice la autocrítica necesaria. Ahora, todo eso, pasaron 4 años, hay otro gobierno, y ahora no quieren hacer nada. Esto es, ¿no? A ver, yo creo que hay cosas que tenemos que debatir y que trascienden los temas partidarios. Vamos a tener una reunión, me llamaron, para discutir el financiamiento educativo. El financiamiento de la educación pública argentina es un debate que tiene que ver qué universidad pública queremos y si queremos que siga siendo financiada o cómo la queremos. Las discusiones van a pasar por ahí, en determinado tipo de políticas públicas. El gobierno no tiene política industrial, ¿no? Roberto, yo no la veo, digamos. Si alguien que la ve que la tiene, que me la diga. Lo veo, creo, maquinaria agrícola usada. Lo veo, creo que en su despacho. Hoy va a ir a la sesión por la reforma, por la cuestión de jubilatoria y por la elección de autoridades del caso Libra. Sí, claro. Sí, ahí. Bien. Sí.
estoy un poco enfermo, pero voy a ir. Bien. A ver, fíjate lo que estamos discutiendo. Yo creo que también hay una mediocridad en la política argentina porque nos podríamos haber puesto de acuerdo. Ponerse de acuerdo significa que no se hace lo que yo quiero, ¿sí? Cada uno cede algo para tratar de encontrar una postura mayoritaria. Hay diferencias mínimas en la recomposición del bono a los jubilados, que es lo que estamos discutiendo. Los jubilados estamos hablando de un bono de 70 lucas hace 1 año y medio, y no se actualiza, ¿sí? Ya se discutió que en enero del 24 quedó colgado y no hubo una actualización esa del 8% en la actualización que hizo el gobierno y se lo comió. Y hay una discusión con respecto al tema de la moratoria, si la deberíamos abrir o no, o cómo, o qué propuestas hay. Me parece que son temas que hay que abordarlo, y yo creo que ellos, para atajarse, después no lo profundizan el debate, siempre dicen, no, esto altera el equilibrio fiscal, queremos romperle su ecuación económica. Bueno, yo con el tema de retenciones se lo demostré, lo presenté formalmente, se lo mandé a Caputo, ni me contestaron. La República de Santa Fe, Federalismo sin Límites, ¿en todas las librerías, Roberto? No sé si en todas, pero ya me dijo la editorial que estaba en varias librerías, bien, en Rosario, Santa Fe, en Rafaela. Y bueno, y también, bueno, si los voy a alcanzar ahí a ustedes. No sé si las llegó ya, pero... Que venga. será bien recibido. Vamos a dar un ejemplar. Tómense un té digestivo porque algunas cosas le van a caer. No, ¿por qué? No. Ahí hablaste, y con esto para ir cerrando, porque siempre entramos con el mismo tema porque te apasiona como a mí el tema de los biocombustibles. A ver, es muy simple. Hay que copiemos Brasil, vayamos a mayor corte. No tenemos todavía, sí tenemos el lobby petrolero, pero no es tan grande como... Es más, de hecho Brasil... Conquistemos a las petroleras que se sumen, que tengan una participación, que pongan una planta si quieren. Santa Fe, si vamos a la provincia, tenemos un camino recorrido que les va a costar llegar a eso. No es un contradictorio una cosa con la otra, ni es contradictorio el biocombustible, pero sí coincido estratégicamente y de fondo en que yo profundizaría la relación con Brasil y hay que seguir juntos con Brasil en una estrategia de desarrollo a nivel agroindustrial, agroalimentario, de inserción en el mundo. Es con Brasil. Lo de fondo y estratégico sería hasta converger en una moneda única con Brasil, como ha dicho el presidente Lula. Un lunes, martes o un viernes, antes que te vayas para Buenos Aires, por ahí te pegas una vuelta y charlamos acá en los estudios de Rex, ¿te parece? Dale, cuando quieran, estaré por ahí. Muchas gracias, Che. Dale, te dejo un abrazo grande, Hasta luego. Gracias, Che. Saluda a toda la mesa. Un abrazo. Hasta luego, Roberto Miravila con nosotros aquí en la mañana de la radio.